Salmo 27. Así de sin mirar, yo no veo cómo se habla, ¿cómo que dice ese salmo? El Salmo 27. Yo digo sin mirar y lo estoy mirando yo. No. ¿Cómo es que dice? Jehová es que es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ajá. ¿De quién he de atemorizarme? Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Hermano, y debe decirle, esto lo escribió el rey David. No sé si, le voy a decir sincero, no sé si fue cuando era rey o fue antes que era rey. Eso no busqué esa información. Pero fue escrito por el rey David. Y usted sabe, cuando usted hablan a leerlo, la historia de David, mire, hermano, David pasó por muchas cosas, ¿sabe? Por muchas dificultades, por enfermedades, lo perseguían. Y para usted decir con esa confianza, como David lo está diciendo ahí, que Jehová es mi luz y mi salvación, hermano, era porque David ya había pasado que unas experiencias. En cierta ocasión dice, alzaré que mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ¿qué? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay aquí, no hay nada imposible para él, hermano. No hay nada imposible. Hay otro salmo que yo siempre lo repito. Dice que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra que del Omnipotente. Pero es palabra de Dios, hermano, para que nosotros creamos verdaderamente lo que dice esto. Porque van a llegar momentos en nuestras vidas, hermano, como le pasó a David. Le pasó a David. Y David habla de una manera aquí, hermano, con una confianza. ¿Por qué? Porque él, como le dije ahorita, él había tenido una experiencia ya con Dios. Y Dios lo había liberado de otros problemas. ¿Y por qué no lo podía librar en esta ocasión? ¿Por qué no lo podía librar? Y este capítulo se compone, hoy vamos a tratar de llegar al versículo 6. ¿Okay? Porque el versículo del 1 al 6 se le conoce como un poema. Después del 6 en adelante es una oración de él. Pero yo creo que estos versículos que vamos a leer, hermano, es más que un poema. Yo escribí unas cositas por aquí. Como yo digo siempre, a veces uno se le olvida las cositas. El Salmo 27. Y le voy a pedir al hermano José que me lea ese versículo 1. El versículo 1 nuevamente. Hermano José, 27:1. 27:1. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? ¿Tiene algo que decir antes que yo empiece? Como podemos ver, varón, que la verdad, desde el principio de las palabras de David, aquí está poniendo toda su confianza en nuestro Señor, porque Él sabe en quién ha confiado. Y sabemos que Él tiene una experiencia extraordinaria, porque Él sabe que hay algo superior, algo mejor, y sabe que su apoyo es nuestro Señor. Amén. 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 Es lo correcto, hermano. Pero fíjese, hermano, este salmo, sabemos que David tenía una lucha y era una lucha literalmente hablando. Había gente, sí, había aún el rey Saúl lo perseguía ¿para qué? Para matarlo. Eso fue una lucha literalmente hablando aquí. Pero a veces nosotros tenemos una lucha espiritual. También que tenemos que arreguindando de estas promesas que están escritas en la palabra. Y como le dije ahorita, esto es un poema.
Es como dice, hay uno que recita esto: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero también hay un cántico. ¿Cómo se canta? ¿Se fijan? Es como tema y como una canción. Pero es más que un poema y una canción, hermano. Es una declaración poderosa. En otras palabras, es un manual de guerra. Bueno, Reyes, como un manual de guerra. Aquí están las armas que usted necesita. ¿Para qué? Para vencer ¿qué? Al enemigo. Están escritas aquí. Solamente hay que mantenernos con fe ¿en quién? En el Señor. Pero para declarar esto, que Jehová es mi luz, hermano, y para que esta palabra haga efecto en nuestras vidas, usted tiene que caminar también en la luz. Porque si decimos que somos del Señor y Jesús es que la luz, y nosotros vivíamos que en tiniebla y decimos que ahora lo aceptamos ahí como Salvador, entonces nosotros tenemos que vivir que en la luz. Búsquese a alguien, Juan capítulo 8, y va a leer del 7 al 12. Juan capítulo 8. Si aquí está hablando de una mujer que la iban a qué, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando le iban a apedrearla 8:12. por fornicación, sí, del versículo 7 al 12. Alguien que lea claro y ¿cómo se llama? Y rapidito. 8, 7 al 12, ¿ok? Amén. Y como insistirán, Insistieron. y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Sigo? Sí, hasta el 12. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Por qué nos mandarle la historia, hermano? Para que usted vea que esto era una mujer que caminaba ¿qué? En las tinieblas, hablando espiritualmente. Y Jesús la perdonó. Y Jesús le está diciendo que Él es la luz del mundo. Pero antes de eso le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, si el Señor nos perdonó a nosotros y nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, y si Jesús es la luz nuestra, nosotros tenemos que caminar también que en la luz. Estaba escuchando un mensaje de un predicador, él ya se fue con el Señor, y decía que hay cristianos encubiertos. Cristianos encubiertos en la iglesia. Y eso me llamó, como me chocó y me llamó la atención. ¿Cómo que hay cristianos encubiertos en la iglesia? Entonces sigue explicando que son hermanos que están trabajando en una compañía por tantos años y nadie sabe que la persona es que cristiana. De jóvenes que dicen que son cristianos, van a la escuela o al colegio y nadie sabe que son ¿qué? Cristianos. ¿Son cristianos qué? Secretos. Son espías. Nadie sabe que son cristianos. Y la Biblia dice que si
aceptamos a Jesús, que es nuestra luz, nosotros esa luz tiene que resplandecer en nosotros y nuestra vida, nuestro comportamiento debe que cambiar. Hay momentos, y si también el hombre, que ahí a veces en el neighborhood, ¿cómo se llama? En la vecindad o en el bloque donde vive, no lo conocen como ¿qué? Como cristianos. Volvemos lo mismo. A gente que cubiertos. Y el Señor no quiere a gente cristianos cubiertos, hermano. Nosotros tenemos que alumbrar la luz de Cristo donde quiera que nos paramos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber una diferencia. Y por eso le digo, hermano, que si somos cristianos, tenemos que alumbrar en todo momento durante la vida en que nos estemos vivos nosotros. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Cuántos agentes cubiertos hay aquí? ¿Ah? Alguien andaba con un perrito y el otro le dice, ¿qué raza es tu perro? Y él le dice, policía. Pues sí. No sabe qué es perro policía. Le dice, es policía encubierto. Amén. Pero me entiende, hermano, y así hay personas. Posiblemente hay personas también, hermano, que en los trabajos donde se paran, no dan el testimonio como que andan en la luz. Y ya que cometen, a veces dicen palabras que no son agradables, y ya aquel amigo, el compañero, ya sabe cómo él se está comportando, cómo se está el comportamiento de él. Y ya que metió la pata, vamos a decirlo así, dice, ¿y cómo yo voy a decir a esta persona que yo soy cristiano ahora? ¿Cómo yo voy a decir que soy cristiano? ¿Cómo yo voy a decir que yo ando en la luz? Si cuando ellos dan un chiste, ahí estoy yo. Cuando si tiene una palabrita ya también yo la digo más bajita, pero también la tiro. Y entonces no se atreven a decir que son ¿qué? Cristianos y se mantienen que hay gente que cubierto. Hermano, como pueblo de Dios, hermano, el resplandor de Cristo tiene que estar siempre con nosotros, hermano, en todo momento. Si vivimos ¿qué? En la luz. Esta mujer había pecado, vivía ¿qué? En tinieblas. Y Jesús le dijo, mira, ¿dónde están los que te están condenando? Se fueron. Yo tampoco te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, estabas en la tiniebla, ahora está acá, en la luz. No sigas pecando, no vuelvas a las tinieblas, porque si dice que estás conmigo, tiene que caminar ¿qué? En la luz. Y a veces nosotros leemos esto, hermano, y esto es una cosa, y este salmo a veces, hermano, se malinterpreta también. A veces yo puedo tener un problemita con el hermano José. O digo, el hermano Selvin. Ya le cambié el nombre a Selvin, con el hermano José. No estás por bien, yo me voy a desquitar contigo. Y el día que tengo la palabra para leerla, empiezo aquí. Y yo veo mi luz y mi salvación. ¿Me está escuchando? ¿De quién temeré? Y te mira a ti así de lejito. Y bueno, tirando ¿qué? Indirecta, tirando que esa palabra, hermano, no es para tirar dardo y ni indirecta a nadie. Cuando leemos esto es lo personal para nuestra vida. Es para nuestra vida. Y aceptarlo tal como está, hermano, para que usted vea que el Señor lo va a hacer usted cruzar al otro lado del problema. Lo va a hacer, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces aquí podríamos decir, varón, que cuando dijo Jesús acerca de la palabra que dice que cuando se enciende una luz, no se enciende para ponerla debajo de la cama, sino que para ponerla en el almud para que alumbre la casa. Amén. ¿Verdad? Entonces Sí, verdad que alumbre. uno tiene que ser el reflejo, ¿verdad? Sí. Cuando uno está caminando en los caminos del Señor. Amén. Y a mí a veces me llaman donde yo trabajo, y la señora ya tiene muchas casas y a veces me llaman por problemas eléctricos. Mi hermano, son cosas, pero es para traer una enseñanza espiritual, hermano. Y a veces voy a una casa y hay un problema eléctrico y a veces en un dormitorio está oscuro. La misma casa, hermano, la misma casa está ¿qué? Oscuro. Está ¿qué? En tinieblas. Ahí y se mueve, voy al otro dormitorio y hay luz, pero muy ¿qué? Muy, ¿cómo se llama? Opaca.
y voy al otro dormitorio, al baño de la sala y la luz ni está opaca ni oscura, pero prende y ¿qué? Y apaga. Prende y apaga. Hermanos, tú sabes que hacer cristianos. Ser cristianos. Que viven ¿qué? Que dice que viven en la luz, pero están ¿qué? En oscura. Dice que anda en la luz y hoy está bien y mañana ¿qué está? Está mal. Prende y apaga. Y hay otro que solamente alumbra ¿qué? Un poquito. Tiene un circuito malo. Hay que poder cambiarle un break más alto. O el break está ¿qué? Quemado. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, si decimos que andamos en la luz, tenemos que caminar con nuestra lámpara ¿qué? Encendida. Hablando espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Porque se acuerda de las vírgenes. ¿Qué dice el Señor de las vírgenes? Alguien que me diga, que me da razón. ¿Qué pasó con las vírgenes aquellas? Que 5 eran insensatas y las otras 5 prudentes. ¿Y por qué eran 5 prudentes y otra insensata? Porque una guardaron más aceite que las demás. ¿Y el aceite era para qué? Para tener más Mantenerse que la lumbrera ¿qué? encendida. Alumbrando. Las otras no se preocuparon. Vivían ¿qué? En tinieblas. Y cuando fueron a buscar el aceite, una parábola, vino ¿qué? El Señor y se llevó ¿qué? A la que tenían ¿qué? Aceite en su lámpara porque estaban viviendo ¿qué? En la tiniebla. En la luz. Están viviendo en la luz, hermano. Y vuelvo le digo, si yo no digo que aquí hay gente así, pero hay gente, hermano, que necesitan cambiarle el breaker para que alumbre. Para que alumbre. Estoy hablando de términos que espirituales. Porque, hermano, y más en estos tiempos, hermano, no vivimos en tiempos buenos. En cualquier abrir y cerrar de ojos, el Señor puede venir a levantar su iglesia. Imagínate que usted esté con la luz prendida y apagando. Y que en un momento de eso, cuando venga el Señor, la luz se apagó. O vivo con la luz esa que es bien opaquita. Pero ese Señor nos manda a nosotros que tenemos que vivir que en la luz. Y nos da que su palabra para mantenernos que viviendo que en la luz. Hay un versículo que yo siempre repito mucho. En el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara, ¿quién lo sabe? Es mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo he explicado eso. ¿Cuál ha sido el siglo de explicación mía? ¿Quién se acuerda? Que una vez usted comparó la luz esa, Ajá. apagó todos sus focos, solo prendió aquello. Sí, cuando es lámpara a mis pies, es como que está alumbrando la parte ahí, pero cuando es el lumbrera a mi camino, donde se encienden todas las lámparas. Y a veces cuando leemos la palabra, tenemos que poner atención a lo que está hablando. Si usted se levanta, y le di un ejemplo hace como unos meses atrás, cuando usted se levanta en oscura, usted lo que busca primeramente ¿qué? El switch. Y prende, y usted está viendo solamente en ese momento lo que rodea en el cuarto, donde usted está caminando, que poniendo que sus pies. Pero cuando hay una lámpara grande que queda, no solamente alumbra donde usted esté poniendo sus pies, sino alumbra el camino. Y entonces al alumbrar el camino, hermano, usted va a caminar por donde dice la palabra. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor, si viene en esta noche, que nos coja a nosotros con nuestra ¿qué? Con nuestra lámpara encendida. Hermano, porque es importante, no podemos seguir viviendo. Y cuando digo no podemos, no estoy refiriendo aquí a ningún personal, mi hermano. ¿Okay? Entiende que estoy hablando que en general. A veces, como le decía yo hace como un año atrás, a veces tenemos que una sacudida. Porque hay cosas, hermano, que nos detienen y nos dejan que a veces esa lámpara. ¿Quién se cree que es un quinqué? Los boricos ya saben que es un quinqué. Es una cosa que es de metal, tiene un cristal y tiene una mecha con gas abajo que tú la prendes. ¿Cómo se llama? ¿Una cuál le llaman los mexicanos a eso? Quinqué también. Si usted prende una quinqué de eso no lo alumbramos cuando no había luz en Puerto Rico y en algunos lados. Pero si usted no le cambiaba el gas, no le ponía gas a ese quinqué, la mecha todavía estaba bien fuerte. De momento esa mecha empezaba a opacarse. Necesitaba más aceite.
Y a veces cuando en nuestra vida espiritual, hermano, si esto está pasando, es que necesitamos que aceite. Tenemos que meternos más con el Señor para que esa lámpara siga que encendida. Encendida. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Pero me están entendiendo, ¿verdad que sí? ¿Un comentario? Que dice que si no hay comentario y no hay más preguntas, que dice que los breaks están buenos. No hay que cambiarlos. No hay cristianos. Amén. Los breaks están. Pero quizás nadie quiere decirlo, pero cuando vaya a la casa va a chequear el break. Aleluya, hermano. Pero entiende que tenemos que vivir que en la luz. Si decimos que hemos aceptado al Salvador, que es que la luz. Y como decía cuando leía el hermano, el Juan, ¿qué capítulo era? El versículo 12. Repíteme, léeme ese capítulo 12, el versículo 12 solamente. El 12. Otra vez Jesús les habló Diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ¿Se tinieblas. fija, hermano? Que el que siga a Jesús No andará en no tinieblas. andará ¿qué? En tinieblas. En tiniebla, porque entró la luz en su vida y ya no puede caminar que en tiniebla si verdaderamente la luz entró en él, espiritualmente hablando. Que aprende y apague, no dice eso, ¿verdad que no? Que esté como cuando se va la luz, hay ¿cómo se llama? Que no se ve nada. No, dice que tiene que caminar que en la luz en todo momento. Amén. Otro hermano que me lea el número 2. El número 2. Ah, no, pero fíjese, hermano, pero mira David. Mira David como dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de qué? De mi vida. Hermano, ¿usted sabe lo que es una fortaleza? Donde usted se puede meter y usted se va a sentir que protegido. Esto los españoles antes iban a los países, me imagino que está en México, en Puerto Rico, en la República y en otros países, hacían esos castillos, ¿cómo se llama? Al lado del mar, hermano, y las paredes hacían, ¿cómo se llama? Hasta 3, 4 pies de, ¿cómo se llama? De gruesor. ¿Para qué? Para sentirse que es seguro detrás de esa fortaleza. Y cuando nosotros vienen, cuando los problemas vienen a nuestra vida, hermano, y nosotros nos refugiamos, como dice aquí, el Señor nos va a proteger a nosotros. Pero tenemos que creer esto, hermano. Y ese es el problema, que cuando a veces lo creemos ahora, pero cuando el problema está en nosotros, qué difícil se hace para creer estas cosas. Y siempre lo he dicho. Oh, hermano, el Señor es sanador, el Señor es la fortaleza, pero cuando tú estás pasando el dolor, cuando tú eres que estás pasando por el trapiche, ahí es que a veces que nosotros tenemos que arreguindarnos de las promesas del Señor. Dice, Jehová es la luz de mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de vida, ¿de quién es de atemorizarme? ¿Usted cree que David, con lo que estaba pasando, no se apoderó el temor de él? Seguro que sí, hermano. ¿Quién de ustedes no ha sentido temor? Le digo yo, levante la mano el que nunca ha tenido temor. Levante la mano el que nunca ha tenido un poquito de miedo. Toditos hemos tenido un poco de miedo. Eso es algo natural de nuestra, ¿cómo se llama? ¿Ah? Del cuerpo de nosotros. Vamos a tener miedo. Pero no podemos dejar que ese miedo se apodere de nosotros si caminamos ¿qué? En la luz. Entonces, cuando ese temor se apodera de nuestra vida, hermano, cuando ese miedo viene que quiere controlar nuestra mente, entonces tenemos que hacer como dice David, Jehová es que la luz es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Por eso es que David se arrindaba en las promesas del Señor. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano, que nosotros nos agarremos, ¿cómo se llama? De las promesas. Verdaderamente, para que usted vea que sí, vamos a enfermar, ¿cómo se llama? Enfermando algunas veces. Pero van a venir una lucha en nuestra vida espiritualmente, hermano. Que solamente si usted no se arreguinda de la mano de Dios, el enemigo lo va a pisotear. Va a acabar con usted, como dice más abajo ahorita. ¿Quién me quiere leer el número 2? El número 2. Se juntaron contra
mis malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Quién entiende ese versículo? Para comer mis carnes. ¿Sería que iban a hacer un barbecue, hermano? ¿Eh? Mira cómo David dice, cuando se juntaron contra qué, contra mí, contra mí, los malignos. Mira, hermano, mira cómo estaba el ataque que tenía David. No era de un enemigo, no era de dos enemigos, era de qué? De todos los malignos que estaban en contra de él. Me dice, cuando se juntaron contra mí, los malignos, no era uno, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. En esta alabanza que está aquí David no le está deseando daño a sus enemigos, ¿sabe? Lo que pasa es que Dios está peleando por él. Recuerda que la Biblia dice que en nuestro tiempo ahora nosotros tenemos que amar ¿a qué? ¿A quién? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Aún a qué? Aún nuestros enemigos. Que tenemos que reírnos de sus gracias, no, pero tenemos que amarlos. Solamente David lo que está pidiendo es que es la protección, que los libre de los malignos, hablando literalmente. Pero además, ¿sabía usted que el enemigo, el diablo, se reúne con otros demonios para atacar al cristiano? Y en esos demonios viene uno, acusadores, que están acusando siempre. Vienen otros de enfermedades. Vienen otros de miseria. Está hablando de, ¿me estás entendiendo? ¿Es sí? Dime otro más. ¿Quién se otro más? Voy por miseria. Dije de enfermedades. Ya dije enfermedades. Vienen que el mismo esposo se pone en contra de qué? De su esposa o su esposa en contra de su esposa. Hermano, hay que tener cuidado con estos malignos espirituales. ¿Ah? Y amén. Y David literalmente se había reunido muchos enemigos para atacarlo. Pero en la vida espiritual nosotros, hermano, la Biblia dice que no tenemos lucha con qué. Sino con qué. Potestades, no potestades, ¿qué? Potestades, muchos malignos, hermano. Muchos malignos. Mira lo que yo escribí, a ver lo que puse por aquí. A ver si está en esta página aquí. Mira lo que dice. Malignos. Personas que dañinas. Y así vamos a hablar ahora en términos espirituales. Demonios dañinos que quieren hacernos ¿qué? Daño. Demonios que malvados. Porque una cosa es ser mal y ser malvado. O sea, es muy difícil. Malvado es una persona aún peor. Gente que solo querían que hacerle ¿qué? Mal. ¿Quiénes son los angustiadores? ¿Qué son angustiadores, hermano? ¿Sabe usted qué es lo que son angustiadores? Un aguijón en tu vida. Un aguijón siempre está ¿qué? Molestando, pinchando, molestando. Angustian, quieren hacerte mal, que tú te sientas mal. Miren, pero miren lo que dice. Son enemigos, opresores, adversarios que causan dolor a un físico. ¿Y qué? Mental o espiritual. Buscando desviar o aplastar a uno. Esos son las personas los que quieren angustiar. Quieren ver al Hijo de Dios que aplastado. Eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Pero si cuando nosotros, aunque el enemigo quiera hacer todo eso con nosotros, recordemos siempre que Jehová es ¿qué? Mi fortaleza. Que aunque continúe, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiados y mis enemigos para comer ¿qué? Mis carnes. Como le dije, eso no es para comer solo literalmente, hermano. Era para acabar con él espiritualmente o herirlo de enfermedad o lo que fuera. Por eso lo dice que para comer sus carnes. Y el enemigo quiere acabar con nuestra vida espiritual y aún con nuestro cuerpo a veces, hermano, si lo dejamos. La Biblia dice que el diablo anda como león, ¿qué? Rugiente. Y mucha gente dice, no, esto no hace nada. Hermano, que te muerda para que tú veas que te va a arrancar una pierna, que digo yo siempre. Te la arranca.
Dice, no, hermano, porque solamente no hace nada, porque la Biblia dice que está ruyendo nada más. Cuando está ruyendo es buscando algo que comer, ¿sabe? Y el enemigo siempre está buscando a quien devorar, siempre espiritualmente. Y nosotros si le dejamos, ¿cómo se llama? Una ventanita abierta, hermano, empezamos bien pequeñitos y es como dije en una ocasión yo, que si usted deja, si en su techo, cuando llueve empieza a filtrar agua, es una gotita al principio, ¿verdad? Pero si usted no arregla ese problema, ¿qué va a pasar en 5 o 6 meses? Hermano José, usted que trabaja en los techos, ¿qué va a pasar con ese techo? Y se va a ir acumulando más y se va a ir haciendo más grande. Y se va haciendo más grande. Y más, y se puede que hasta derrumbar el techo. Si nosotros a veces dejamos colar cositas pequeñas y no las controlamos, hermano, ese problema se vuelve que más grande y nos va a derrotar de tal manera que nos vamos a caer espiritualmente hablando. Por eso, hermano, tenemos que caminar siempre que en la luz. En la luz, hermano. ¿Qué es fácil? No, hermano, no es fácil. Servirle al Señor, mucha gente que es color de rosa. No, hermano, es fuerte, es fuerte. Pero la fortaleza de nosotros viene ¿de quién? De Jehová. Porque solamente es el que nos puede ayudar a nosotros para seguir adelante, hermano. No hay más nadie. Y la fortaleza de David no estaba en los amigos, no estaba porque tenía dinero en el banco, no era porque tenía un buen trabajo, sino la fortaleza de David era ¿quién? Jehová. Hermano, nosotros aquí en la vida no podemos tener nuestra fortaleza. No, sí, bueno, siéntese contento cuando tiene 20 pesos guardados, no se los voy a negar. Pero que nosotros no contemos como que eso que es nuestra fortaleza. O porque cuando tengo, porque ese dinero en cualquier momento se puede que invertir y se fue el dinero. Su fortaleza es que no tengo un buen trabajo. ¿Y qué pasa si la compañía se va a quiebra? Hay muchas cosas, hermano, que aquí en la tierra no podemos tenerla como que es nuestra fortaleza, que es nuestro todo. La única fortaleza que nosotros tenemos, aún literalmente y espiritualmente, es nuestro Señor Jesucristo, porque es el que es la luz. Y solamente nos podemos refugiar en la fortaleza que Él es. Amén. ¿Alguna pregunta? Yo sé que estoy hablando algo diferente con el pastor. El pastor siempre habla de Apocalipsis y trae unos estudios, pero yo no me puedo meter muy profundo como el pastor. Yo traigo otras cosas más, ¿cómo se llama? Que a veces muchas iglesias ni se traen. Amén. ¿Quién me quiere leer el versículo 3? ¿Estamos? Y luego le vamos a tratar de mantenernos en 6 versículos solamente en esta noche. 6 versículos. Alguien que me lea el versículo 3. Aunque un ejército avance contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá que mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y David, hermano, un ejército se habían levantado en contra de él, porque aún lo perseguían. ¿Para qué? Para comer su carne, para matarlo, para derribarlo. Pero en nuestra vida espiritual, hermano, como le dije ahorita, el diablo se la ingenia, hermano. Se la ingenia. Mucha gente dice, no, Cristo lo venció en el mundo, allá en la cruz. Sí, lo venció. Pero está buscando, ¿cómo se llama? A ver quién se lleva con él. Seguro que sí. Y si aunque un ejército acampe contra mí, hermano, no importa. Que si el mismo diablo se levanta en contra de usted, si usted anda en la luz y el que está con usted es más grande que el que está en contra suya. Y eso es lo que está creyendo el salmista David. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá que mi corazón, que aunque tiene el problema, aunque tiene la dificultad, aunque venga la enfermedad, dice, en paz me acostaré y así mismo que dormiré. ¿Cuántos de nosotros nos acostamos con el problema llorando y nos amanecemos y ni dormimos por el problema y al otro día nos levantamos con el mismo problema, con nuestros ojos hinchados, porque ni dormimos, preocupados, tanto literalmente que espiritualmente, hermano? Hay que confiar en el Señor. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Que si de momento te viene el temor, repréndelo,
que no se apodere de nosotros, porque créeme, va a venir. Repréndelo. Aunque contra mí se levanten guerra, ¿qué te está diciendo? Se van a levantar guerras. No que no va a venir guerra, se van ¿qué? A levantar guerra. Pero yo estaré ¿qué? Confiado en el Señor. Porque vivimos ¿qué? En la luz. Vivimos detrás de una muralla, de una fortaleza que el enemigo no nos puede ¿qué? Tocar. Hermano, y esa es la grandeza de por qué nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero usted sabe que siempre, y repito muchas cosas a veces yo, y es que Dios hace una cosa por nosotros hoy y mañana la olvidamos. Se nos olvida. Y vemos y damos testimonio cómo el Señor nos sacó, nos liberó de tantas cosas. Y damos el testimonio aquí. Hermano, y el Señor peleó conmigo y me salvó de esto. Y 6 meses tiene otro problemita. Y no se acuerda que el Señor lo liberó de un problema aún más grande. ¿Por qué no te puede liberar del segundo? O del tercero, o del cuarto. Si sigues confiando en Él, el Señor te va a liberar. Y como le di el problema, por eso es que David hablaba con esa confianza. Porque Jehová lo había que liberado a él anteriormente. Y él se acordaba. Había un himno que decía, oh alma mía, ¿cómo se dice ese corito? ¿Y cómo continúa ese corito? Porque A mí se me olvidó, lo tengo aquí, bebé. Para que usted vea. A veces cantamos también esos coritos, hermano. Y no ponemos atención a lo que estamos. ¿Sabe que cantamos a veces por la música? porque si tú te alabas, no estarás en paz. Lo que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, si el Señor ha hecho beneficios por nosotros hoy, ¿por qué no lo puede hacer mañana? Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos y cantamos este corito y leemos, pero no le ponemos ¿qué? Atención a lo que dice la palabra. No la ponemos. Y continúa, dice, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Te sientes abatido, te sientes cansado, necesitas, ¿cómo se llama? Esconderte. Mira, sepárate con el Señor y pide a solas con el Señor. Señor, necesito fortaleza. Al como el águila que se va y se monta rey y se rompe el pico, se saca ¿cómo se llama? La pluma. Y está un tiempo ahí, pero se levanta nuevamente, se halla con fuerzas nuevas, hermano. Lo que pasa es que nosotros a veces nos dejamos vencer y nos quedamos con una pena y no podemos levantarnos. Y la Biblia dice, hermano, aún si fallamos delante del Señor, abogado tenemos. Si caemos, ¿qué dice? Levántate. Hay que levantarse. Seguir que te quedaste sin, ¿cómo se llama? Sin gas en la lámpara. Mira, échale más aceite o gas para que esa lámpara siga que alumbrando. Te enfuscaste de momento y te enfriaste. Pues mira, busca el fuego. No te quedes en el frío. No te quedes en las tinieblas porque va a pasar como dije con el quinqué, que alumbra mucho, pero si no se le echa gas, llega el momento que se va opacando hasta que no hay más luz en el quinqué. Yo es mi luz y mi salvación. ¿Alguna pregunta? Los veo muy serios ustedes. Yo me acuerdo que me quedé sin pan hoy yo ayer. ¿Alguna pregunta? Alguien que me lea entonces el versículo 4. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová. Mire, hermano, cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, tenemos que cumplir lo que le prometemos. Aquí David está haciendo una promesa. Dice, una cosa he demandado, le está diciendo al Señor, a Jehová,
Y esta que buscaré, en otras palabras, buscaré ¿para qué? Para cumplirla. Y continúa, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todo que los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir que en su templo. ¿Pero en qué templo? Si en el tiempo de David no había, el templo no estaba hecho. ¿Qué es lo que había en el tiempo de David? Bueno, el tabernáculo. ¿Y qué representaba ese tabernáculo? ¿Qué representaba ese tabernáculo, hermano? ¿Qué había allí? La presencia de Dios. David no está diciendo en un templo en ese momento. Estamos que lo que David quiere estar que en la presencia de Dios en todo momento, en los problemas, en las dificultades, en tiempos buenos y en tiempos que malos. Eso es lo que se refiere David. Porque no había templo, hermano, en aquel entonces. Pero él sabía, así como en el tabernáculo había que presencia de Dios. Y mucha gente lo que podía se acercaba y oraba y se acercaban al templo porque sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Ahora nosotros, hermano, para nosotros sentir presencia de Dios no tenemos que estar aquí en el... Usted solamente siente presencia aquí en el templo, hermano Chava. ¿Verdad que no? En todo lado. Y David era imposible, si fuera un templo de 4 paredes, era imposible que estuviera todos los días de su vida en el templo. Era imposible. Es como nosotros también eso nos va a ser imposible que tenemos que... ¿Cuántos días trae el año? ¿Cuánto? Hay gente que de 15 días viven en el año. Imagínate, ni 15 días viven en el año. Y más de 300 se le hace imposible a uno, hermano. Se le hace imposible. Pero la presencia de Dios no se la hace imposible a usted para buscarla, hermano. No importa a dónde usted está. Por eso él dice, para inquirir, que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todo lo que los días. Es su presencia, hermano, su presencia. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cómo que para contemplar la hermosura de Jehová? Si dice la Biblia que a Jehová y a Dios no hay nadie que lo ha podido ver. Y si lo ve, ¿qué pasa con la persona? Muere. Moisés fue el que vio solamente la espalda, ¿cómo se llama? Cuando estaba allá. Y cuando bajó de la montaña, ¿cómo se llama? La presencia de Dios estaba, ¿cómo se llama? Brillaba aún por el resplandor de Jehová que se estaba paseando en él. Para contemplar su hermosura. Mira lo que quise para contemplar su hermosura. Aunque en la Biblia dice que el Señor ha escogido entre miles, ¿verdad? En su hermosura, pero nadie lo ha visto personalmente así, hermano. Mira, pero mira lo que se está hablando. Aquí que me busque Primera de Crónicas. Yo lo marqué por aquí, a ver si lo consigo. Primera de Crónicas. Capítulo 16. 16, el versículo 29, a ver si lo puse correcto. El 29. Debida a su nombre. ¿Ese es? ¿Sí? Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿En qué dice? ¿En la hermosura de qué? Su santidad. De su santidad, hermano. Eso es lo que se está refiriendo. La hermosura de la santidad. Por eso él quería refugiarse en la hermosura de Jehová. Dice, y Bolio dice, dad a Jehová la honra debida que a su nombre, hermano. Tú sabes que el nombre de Jesús es sobre todo que nombre. Hay que darle la gloria a ese nombre. Después dice, traer ofrenda y venir delante de él y postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Por eso, hermano, cuando venimos delante de Dios, tenemos que venir con reverencia. A veces hay gente que, mira, yo a veces
me pongo a escuchar gente que dicen papá, dicen, después de muchos, ¿cómo se llama? Muchos nombres. Y no lo veo mal. Pero a veces nosotros tenemos que vivir con, ¿cómo se llama? Con una reverencia, ¿cómo se llama? Y dirigirnos a Dios como el verdadero santo de Israel, como el Jehová, el Todopoderoso, como el Dios de santidad. No podemos venir como si yo estoy hablando con la hermana Karen, como si, ay, Karen, aquí estoy aquí. Sí. No, tenemos que venir con reverencia delante del Señor, hermano. Si verdaderamente queremos buscar presencia de Dios, si verdaderamente queremos que el Señor pelee a favor de nosotros, delante de la hermosura, ¿de qué? De su santidad. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ah? Mire lo que sí, lo que sí significa también la hermosura. Su esplendor, su excelencia, su carácter, su santidad. Todo eso es la hermosura de qué? De Jehová. Dios es qué? Santo. Y sin santidad, nadie verá al Señor, hermano. ¿Una pregunta por ahí o no? ¿Comentario? Ayúdenme. Nada. Ahí yo me siento, ¿cómo se siente el pastor a veces cuando hace preguntas? Pregunta a veces si hay preguntas y no le contestan. ¿Alguna pregunta? Pero estamos entendiendo esto, hermano. Hay algo sencillo, no es como el estudio profundo que el pastor se mete de Apocalipsis en otro estudio. Pero estos son cositas sencillas, hermano, que a veces nosotros las dejamos que la leemos y leemos la palabra, como dice un dicho por ahí, como el papagayo. Leemos como si fuera un periódico, que la leemos hoy y mañana nos olvidamos. Cuando se lee una noticia, hice un accidente ayer y ya mañana como que ya se ha olvidado de lo que pasó, hermano. De lo que está aquí escrito, hermano, es para que nosotros pongamos conciencia y meditemos en ella todos nuestros días de vida que tenemos aquí en la tierra. Ok, otro más. Vamos ahora al no, vamos por aquí dice otra cosa aquí, ¿cómo se llama? Dice una cosita aquí en el Salmo 27. En el Salmo 27, que es muy importante, que lo voy a leer. En el Salmo 27, déjame regresar un segundito, hermano, permíteme. Permíteme aquí un segundito. Estoy en el 24. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de qué? De Jehová, para inquirir en su templo. ¿Cuánto han leído este capítulo? Hermano, sea sincero conmigo. ¿Cuánto lo han leído durante toda su vida? ¿Cuánto lo han leído? Muchas personas, que sí. ¿Se ha sentado usted a meditar lo que estaba hablando David aquí cuando dice para inquirir en su templo? ¿Se ha puesto a meditar usted eso? Cuando dice, para contemplar el rostro de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabe usted lo que dice inquirir? ¿Alguien? Bueno, ¿ah? ¿Vieron lo que yo escribí aquí? Porque a veces uno lee la palabra, hermano, y no se paran estas palabras. Inquirir, buscar con diligencia. ¿Se acuerdan ahorita que cuando vinimos delante del Señor, venimos que recordemos que Dios es que santo, tenemos que venir con una, ¿cómo se llama? Con reverencia delante del Señor. Buscar con diligencia, investigar. ¿Investigar qué? Lo que dice la palabra. Continúa profundamente o escudriñar la voluntad de Dios. Conocer la dirección divina. Eso es inquirirla. Hay que inquirirla, la dirección divina. Pedirla. Dedicar tiempo para meditar. ¿Cuántos de nosotros meditamos en su palabra? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a veces, aunque no tenemos la palabra, y nos vamos mientras la mente dice, ¿verdad? El Señor es grande, mira lo que hizo por mí. Mira lo que está haciendo. A veces ni esto, ni meditamos en el Señor.
Nos levantamos ahí. Si uno levantamos, así que salimos ¿qué? Corriendo. Y según salimos corriendo, así vinimos para la casa de nuevo. Todo es una prisa en nuestra vida, hermano. Todo es como que hay tantas cosas que nos envuelven, que a veces nos quitan el tiempo de leer la palabra, de orar, de meditar en ella. Hermano, un carro sin gasolina no camina. Y un cristiano sin ese aceite para mantener la luz prendida no camina. No camina. Esto es algo importante, hermano, en nuestras vidas, porque a veces nos descuidamos de tal manera que el enemigo a veces se quiere aprovechar de nosotros. Solamente está esperando, como dijo ahorita, hermano, una ventanita que pequeña. ¿Cuánta gente tú la has visto hoy en el fuego, en el Señor? Y de momento le dan un down, como si el azúcar le bajara. Tú sabes cuando le baja el azúcar a uno, que le da un down. Ay, pone a uno medio, ¿cómo se llama? ¿A dónde estoy yo? ¿Qué me está pasando? Así hay gente cristiana que estaba en el fuego y de momento se quedaron sin luz. Y se sienten ¿qué? En el espacio. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué me pasó? Y sabiendo que le está pasando, el que le baje el azúcar tiene que comerse ¿qué? Algo dulce para que el azúcar ¿qué? Le suba. Y el cristiano cuando ese azúcar le baja, hermano, mira, métase con el Señor. Venga delante de su presencia. El Señor dice, Señor, estoy falta de azúcar, estoy falta de tu presencia, dame más presencia para yo poder, para que esa lámpara alumbre nuevamente, hermano. Porque si no lo hacemos, vamos a vivir una vida derrotada, hermano, una vida derrotada. Y qué triste que a veces hay hermanos que ya usted solamente de mirarlo, y no es juzgando, hermano, no estoy juzgando a nadie. Y aquí estoy hablando en general. Que a veces solamente usted ve que hay gente por años y años y usted nunca los ve que prosperan espiritualmente. Nunca las ve que prosperan. Nunca. Y a decir prosperar no es que prediquen, no, porque viven una vida, ¿cómo se llama? Hoy estoy bien. Mediocre. ¿Cómo es la palabra? Mediocre. El que anda en la luz no puede que camine una vida que. ¿Cómo es? Mediocre. ¿Ah? Mediocre. Ahí está la palabra, mediocre. Tiene que vivir que, mire hermano, con esa lámpara encendida en todo momento. Tiene que vivir. Y vuelvo y le digo, hermano, que van a llegar el momento, seguro. Pero si usted sigue arrastrándose, hermano, se va a sentir como antes esos presos que a veces los dejaron que rompieran piedra, tuvo un marrón. Pero si usted veía que hay una cadena y una bola de hierro, ¿cómo se llama? Que estaban todos en el mismo día dando que cantazos, rompiendo piedra y no podían huir. ¿Por qué? Porque se sentían que pesados porque tenían una bola de qué? De hierro, una cadena que aunque se quieran fugar, no podían fugarse porque pesaba. Y así hay personas más en la vida cristiana que diría yo que son aquellos agentes que encubiertos, que viven una vida, hermano, en el Señor arrastrándose toda su vida. No hay un cambio, no hay un despertar. No hay un despertar en su vida espiritual, hermano. Como dije ahorita, tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermano, cuando estas cosas nos pasan. Van a venir problemas, hermano. Van a venir problemas, no vaya a creer como le dije ahorita. Pero si usted anda con la lámpara encendida, hermano, y anda en la luz, el Señor, como decía ahorita, es nuestra ¿qué? Nuestra fortaleza, hermano. Pero hay que caminar, hermano, con el break que bueno. A veces, yo no sé por qué estoy hablando esto, pero entiéndalo usted en términos espirituales. A veces vienen break número 15, 20, 30, hasta 50 y hasta de 100. Y a veces hay cristianos que solamente en toda su vida andan con el mismo break número 15. De momento hay que ponerlo, que ese break suba al 20. Y que si ya cuando empieza, mira que lo ponga al 30. Y que no bajen, sino que suba ese break es dándole más fortaleza, más electricidad. Es como cuando le bombean, ¿cómo se llama? Es como dándole, cuando usted le da corriente a una batería que se dañó, usted está recibiendo esa fuerza espiritualmente, hermano.
y así el break que no se le va a fundir. Bendito sea el Señor. ¿Ah? El bombillo. Ok, vamos a leer ahora. El 5. Estamos terminando ya. Yo le dije que íbamos a terminar con el 6 porque después viene una oración de... ¿Quién quiere leer el número 6? ¿El 5 o el 6? Ah, el 5, el 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en mal. Fíjate. Porque él me... ¿Alguien quiere decir algo antes que yo hable? Sergio, no ha dicho nada hoy. ¿Alguien quiere decir algo? Pues continúo yo entonces. Porque él me esconderá que en su tabernáculo. Primero él quería estar en la presencia donde, en el templo, ¿se acuerda? Ahora está hablando ¿qué? Del tabernáculo. No era que se iba a esconderse detrás del tabernáculo, literalmente, hermano. Sino que se va a esconder ¿de qué? Detrás de la presencia de ¿quién? De Dios, que es la fortaleza. Usted tiene que seguir el hilo a este capítulo para que usted vea que a eso es lo que se está refiriendo. Él no se iba a esconder detrás del púlpito ni de nada de eso, del tabernáculo, sino que sabía que Jehová era la fortaleza de él. Y por eso dice, porque él me esconderá que en su tabernáculo en el día de ¿qué? Del mal. Me ocultará en lo reservado de ¿qué? De su morada. Dijo ahorita que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra de ¿qué? Del omnipotente. Eso es lo que está hablando él. Dice, me ocultaré en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá ¿qué? En alto. En otras palabras, te querían derrotar, pero mira, te voy a poner en la piedra. ¿Y la piedra quién es la piedra espiritualmente? El Señor, Jesucristo. Una roca que es firme, donde no va a resbalar. ¿Por qué? Porque te estás escondiendo detrás de ¿qué? De la fortaleza de Dios. Te estás escondiendo detrás de la presencia de Dios para que Dios pelee a favor tuyo. Y para que tú veas, hermano, que va a ser más que victorioso. Va a ser más que victorioso. Y vuelvo y le repito, hermano, van a llegar momentos difíciles. Y lo he repetido ya 4 veces, no vaya a creer que eso va a ser. Pero usted confíe en la palabra de Dios. Confíe. Mire, hermano, yo solamente me pongo a pensar solamente cuando Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el mar, ¿no? Usted se tuvo que dividir el mar para que el pueblo de él pasara en seco y llegara al otro día allá, al otro lado. ¿Y qué pasaba con ese pueblo cuando Dios hizo eso? Se olvidaron del milagro que Dios acababa de hacer. Y así a veces somos nosotros, somos que olvidadizos. Mire el milagro que hizo Dios. Y a veces el Señor abre el camino para que nosotros pasemos. Y a veces vemos como dice a veces unos letreros que dicen que de las huellas. ¿Y sabes? ¿Has visto eso de la que iban 2 y por solamente hay 2 huellas en el, ¿cómo se llama? En el camino? Y es que dice Dios, hay más que 2 huellas en el camino. ¿Y dónde están las mías? Y es porque el Señor nos lleva ¿qué? Al hombro. Estamos que escondidos en su presencia. Estamos tras la fortaleza de él, hermano. Por eso es que va a haber 2 huellas solamente. Estoy hablando de un ejemplo, ¿ok? Pero si usted se tiene que mantener detrás de la presencia de Dios, buscar la hermosura de Dios que es su santidad. Y continúa y dice, me ocultaré en lo observado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Por qué no en la arena? ¿Qué pasa que él fabrica en la arena? Si viene la tormenta o viene un río ¿cómo se hace? Sale y pasa por su casa, se va a llevar ¿qué? Su casita. Pero no, el Señor nos saca y nos pone ¿qué? En la roca, en la peña, donde usted y yo no vamos a resbalar. No vamos a resbalar, hermano. Y ya estoy terminando con este. Ya son las... ¿Quién quiere leer el número 6? El número 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Amén. Vuelvo a leer. Luego, el 6 fue, ¿verdad que usted leyó? Sí. Diga. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean.
Luego levantará mi cabeza sobre mi Dios que me rodea. Usted sabe, hermano, que hay personas que quieren humillar al cristiano. Ponga atención un poquito aquí para que estoy terminando. Quieren derrotar al cristiano y quieren humillarlos. Y David se estaba sintiendo ya que humillado. Había sido humillado por esta gente. Posiblemente ya David se sentía ya como medio cansado, medio agotado. Y posiblemente hasta su cabecita mirándose al piso. Medio abatido. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos de esa manera? Nos sentimos de esta manera, que ya no podemos levantar nuestro rostro, porque hayamos caído, o porque fuimos atacados, o porque sentimos que el aguijón del enemigo nos atacó de tal forma que bajamos la guardia. Pero cuando nosotros nos escondemos detrás de la presencia de Dios, hermano, dice, luego levantará que mi cabeza, en otra palabra, lo que está diciendo, levantará mi cabeza, ser librado de la vergüenza, de la derrota, de la humillación provocada por el enemigo, hermano. Cuando usted levanta y sale de esa prueba o con lo que sea, usted va a caminar con su mente, con su cara, con su rostro en alto. Porque usted sabe que el que lo protegió a usted fue ¿quién? Jehová, el Dios poderoso. Hermano, si haya caído o haya pasado o haya tenido un ataque del enemigo, hermano, y ha sido victorioso, levántase con fuerza, hermano, y levanta su rostro en alto, porque es nuestra luz y nuestra fortaleza. Y mira cómo termina, porque no solamente que Dios haga algo con nosotros y ser olvidadizos, hermano. Dice, después que Dios te libró de ser tropezado, después que Dios te libró de los problemas, después que Dios te libró de ese ataque del enemigo, del mismo diablo, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? Lo acabamos de leer ahí ahorita. ¿Por qué me dice? Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrifique ¿qué? En su tabernáculo sacrificio ¿qué? De júbilo, de gozo, de alegría. No puede estar más con la cabeza mirando hacia abajo, levántala. Ser agradecido delante del Señor. Y continúa y dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pero solamente una persona que venza es el que puede cantar libremente al Señor, porque tuvo que la victoria, porque ¿quién se la dio? El Señor. Mucha gente dice, hermano, no, que yo tengo que pelear, voy a orar porque estoy peleando. No, hermano, usted no está orando para pelear con el enemigo. Usted lo que está pidiendo es la fortaleza al Señor. El que va a pelear por ustedes es el mismo Dios. Dice que la pelea por nosotros. No, que yo ayudo para vencer al enemigo. No, usted lo que está pidiendo es fortaleza al Señor, porque el que está peleando a favor suyo es Jehová, el Dios de los ejércitos. No es porque usted ayude. No estoy pidiéndole fortaleza al Señor. Dios les bendiga, hermano. Pero si hay alguna pregunta para terminar. ¿Alguna pregunta? Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Y ya pronto el pastor estará aquí con el estudio de Apocalipsis.